Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están? Es un gusto poder saludarlos una vez más desde este lugar para compartir este hermoso fin de semana. Estamos llegando ya en las primeras horas del día de reposo, así que damos la bienvenida a todos ustedes, a los hermanos de las iglesias de Tres Arroyos. De paso saludamos también a toda la gente de la radio 96.5 FM Nuevo Tiempo de Tres Arroyos. Y también saludamos a los hermanos de la iglesia de Quequén, de la iglesia 9 de Julio y de la iglesia de Necochea. Un feliz sábado para ustedes. Este es un viernes especial porque también estamos un poquito más cerca de la segunda venida de Cristo y seguimos hablando, seguimos dialogando acerca de este maravilloso libro, El conflicto de los siglos, un libro que nos ha ayudado a entender un poquito más las cuestiones que tienen que ver con el gran conflicto entre el bien y el mal. Hoy vamos a tener el resumen del capítulo número 10 a cargo de Eliseo, nuestro hermano de la iglesia del centro de Necochea. Pero antes de ir al resumen, quiero saludar a una persona que me está acompañando esta noche. Por eso voy a pedir que encienda su cámara y vamos a charlar un poquito. Le quiero dar la bienvenida. Ahí estamos. Ahí está. Argentina, ¿cómo estás? Buenas noches, pastor. Bien, ¿y usted? Muy bien. Aquí estamos para acompañar en esta jornada tan linda al fin de semana y comienzo del día de reposo. Muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Bueno, es un gusto. Si te acercas un poquito más a la cámara, se va a escuchar un poquito mejor el sonido. Bueno, aprovechamos que la hermana argentina está con nosotros y le vamos a pedir que si ella puede hacer la oración, la primera oración para dar inicio entonces a esta programación de hoy de recepción de sábado con el conflicto de los siglos. Damos lugar entonces, hermana, que usted pueda hacer la oración de inicio, por favor. Bueno, muchas gracias. Oramos entonces, querido Padre, que estás en los cielos, pero que estás en nuestro medio también, para guiarnos, para dirigirnos en este momento, Padre, que se va a tener un tema tan interesante de lo que has dejado escrito a través de tu sierva, Señor. En esta tarde vamos a poder ver cómo tu Santo Espíritu dirige, guía todas las cosas para que tus hijos puedan ser advertidos, guiados y así también podamos, Señor, saber que tú estás en nuestro medio y que no nos desamparas nunca. Bendice a tu pueblo, bendice a cada hijo e hija tuyo, Señor, y Padre querido, rogamos que tu presencia esté con nosotros y con la persona que tiene a cargo el desarrollo de este mensaje tan maravilloso. Gracias por acompañarnos y por guiarnos. Lo pedimos todo esto con una bendición muy especial para tu iglesia, de todo el distrito de Necochea y de todos nuestros hermanos en todo lugar del mundo. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en esta hora vamos entonces a comenzar a abrir nuestros libros del gran conflicto en la página 196, según este libro que tengo yo aquí en mis manos. Seguramente que tendrás quizás otras versiones del libro, tendrá otras páginas, pero este capítulo se titula Progresos de las Reformas. ¿Cuál es el personaje principal argentino entonces en este capítulo que vamos a estudiar hoy? Y es el maravilloso hermano nuestro, Lutero. Lutero Martín es el Lutero. gran hijo de Dios,
que estaba dispuesto a dar su vida con tal de que la verdad fuese conocida, ¿no? Muy bien. Seguimos estudiando las peripecias que tuvo que pasar este gran hombre de la Reforma que hizo un antes y un después en la historia de la iglesia, ¿no? Así es, así es. Un grande, un hijo de Dios con mayúscula, porque él no temía exponerse con tal de que la verdad sea conocida, ¿no? Que la palabra de Dios fuese manifestada y que la gente pudiera conocer el mensaje de salvación. Amén. Bueno, vamos a ir a escuchar entonces, a ver si podemos hacerlo, a nuestro hermano Eliseo que nos trae hoy el resumen de este capítulo. Así que Argentina, te invito a escuchar al hermano Eliseo en este resumen que nos ha transmitido, nos ha pasado del capítulo número 10. Muy buenas hermanos, hoy vamos a hablar acerca del capítulo 10 del conflicto de los siglos, progresos de la Reforma. Vemos un pequeño hecho que comenzó por allí en el siglo XVI. La desaparición de Lutero era lo principal de este capítulo y no se sabía dónde estaba su paradero. Los enemigos estaban aterrorizados, los jefes católicos romanos también estaban aterrorizados por la animosidad que se había levantado contra ellos. Algunos habían dicho que fue asesinado, que otras corrían rumores muy feos de él, ¿no? Y los amigos querían vengar su muerte, la de Lutero. Y nosotros podemos ver claramente que había gran preocupación en toda Alemania. Había una gran preocupación de parte del pueblo también, de los seguidores de Lutero. Vemos que los enemigos habían dicho, por ahí se dijo, ¿no? Vamos a buscar a Lutero por todo el mundo, solamente queda prender las antorchas y buscar a Lutero por todo el mundo, a ver dónde está su paradero. Pero lo más importante era que él estaba a salvo, pero prisionero. Y eso calmó los corazones de las personas y levantó un gran entusiasmo a su favor. La palabra de Dios, que había sido escrita por Lutero, ¿no? Un aliento a las personas, al pueblo, los calmaba, les traía tranquilidad. Y por otra parte, de los enemigos, claramente que no. Sus escritos se leían con mayor avidez. Crecían en número los que se unían por la causa. La semilla que él sembraba brotaba en todas partes. Por eso su ausencia logró algo que su presencia no había logrado. Y eso es muy importante. Pero Satanás no estaba ocioso. Satanás, como siempre, quiso destruir. Y logró un fanatismo extremo en parte del pueblo. Hizo una falsificación de la verdad o de la verdadera fe. Entonces logró que aquellas personas que se inclinaran a un fanatismo extremo, y siempre intentó lo que siempre quiso hacer y lo que está haciendo: engañar y destruir al pueblo introduciéndole una falsificación en lugar de la obra verdadera. Y dijeron, se levantaron hombres en esa época que habían sido portadores de la verdadera reforma, del fanatismo, y dijeron que había empezado la obra
de Lutero, que Lutero había empezado una obra débil y que ellos la estaban reforzando. Pero en realidad lo que estaban haciendo era deshacer la obra que Lutero había comenzado. Y rechazaban el gran principio, que era el fundamento mismo de la Reforma, que la palabra de Dios es perfecta regla de fe y práctica. Entonces se dejaban guiar por sus pensamientos e impresiones de ellos mismos. Se le abrió camino a Satanás para que a su antojo dominase la mente. Entonces pasó este grande fanatismo. Pero los cabecillas de este movimiento se fueron a Wittenberg a hablar con Melanchthon, y le dijeron que habían recibido una luz, una especial luz de Dios, y que en otras palabras eran profetas, apóstoles. Entonces Melanchthon dijo, ciertamente con asombro, hay un espíritu extraordinario dentro de ellos, pero ¿qué espíritus serán? Por eso dijo que había que resaltar si eran espíritus de Dios o eran espíritus de Satanás para seducirlos. Pero pronto se hizo manifiesto este fruto de la nueva enseñanza. ¿Qué es lo que pasó? Los colegios se llenaban de confusión, los estudiantes, despreciando todas las restricciones, abandonaban sus estudios y se separaban de la universidad. Los hombres que se tenían a sí mismos por competentes para reavivar y dirigir la obra de la Reforma solo la arrastraban al borde de la ruina. Y los romanistas decían, un último esfuerzo y todo será nuestro. Entonces Lutero se enteró en Wartburg acerca de lo que ocurría, y dijo, siempre esperaba yo que Satanás nos enviara esta plaga. Y nosotros vemos que de entre los profesos amigos de Lutero se habían levantado los peores enemigos. Y ciertamente Lutero dijo, si yo supiera que mi doctrina dañó a un hombre, un simple hombre, así sea pobre y oscuro, lo cual no puede ser, pues ella es el mismo evangelio, hubiera preferido morir 10 veces antes que no retractarme. Así de fuerte era la fe de Lutero. Y ahora hasta el mismo Wittenberg era el mismo centro de la Reforma. Y dijo Lutero, consternado y preocupado, ¿cuál será el fin de la Reforma con este fanatismo que se levantó? Se preguntaba, consternado, y luchó contra Dios en oración, como Jacob. Pero nuevamente, cuando él había luchado contra Dios en oración, volvió la paz a su corazón y decidió emprender un viaje hacia Wittenberg. Mientras iba de viaje, mandaba escritos y le decía que no iba solo, que iba con Dios y que no iba a luchar, que no iba a hacer uso de la violencia, que él iba solo a predicar, discutir y escribir, pero a nadie iba a obligar. Él decía, no son estos mi rebaño, entonces por eso emprendió el viaje, porque amaba a su pueblo, amaba el principio que había formado ahí. Y la libertad, dijo, es la misma esencia de la fe, que nadie puede obligar a tus pensamientos o a cualquier cosa que le estés presentando, que nadie te puede obligar a hacer lo que no quieres. Por eso la fe tiene que ser verdadera. Y habló acerca también de muchas cosas. Cuando llegó ahí al pueblo, empezó a predicar a todas las personas que oían, pero no se acercaba a los líderes fanáticos, porque sabía que si ellos habían recibido una luz especial, no lo iban a escuchar, se iban a endurecer de corazón. Entonces predicaba a las personas y con un entusiasmo grande y con una fe verdadera. Y hablaba acerca de la misa, que era cosa mala, que Dios se opone a ella. Debería ser abolida, hablaba. Tenemos derecho a hablar, pero no tenemos derecho a obligar. Prediquemos, el resto pertenece a Dios. Entonces él expuso con claridad la palabra de Dios a todo el mundo, a todas las personas que estaban ahí. Y si él hubiese apelado a la fuerza, dijo, Alemania estaría llena de la sangre, de las personas. ¿Por qué? Porque la violencia solo trae más violencia.
pero el poder de la palabra de Dios traía paz a las personas, y predicaban, y nadie podía contradecir lo que decía la palabra de Dios, porque era la única norma y regla de fe. Y dice Lutero que la palabra de Dios lo hizo todo, ni siquiera se agrandó por la obra que había comenzado. Dice, la palabra de Dios destrozó la temporada de excitación fanática, claramente que la palabra de Dios tenía demasiado poder, y dice que desenmascaró las pretensiones de esos fanáticos que se había levantado, y tuvo tanto éxito que los impostores se alejaron en el acto de Wittenberg. Pero no pasó algunos años que se volvió a levantar este fanatismo, y en un extremo peor todavía del que había comenzado. Dijo Lutero acerca de los líderes estos, dice, para ellos las santas escrituras son letra muerta, y todos gritan el espíritu, pero muy ciertamente yo no quisiera ir a donde su espíritu los guía, dijo. Deseo estar con los humildes, los débiles, los enfermos, todos los cuales conocen y sienten sus pecados, y suspiran y claman de continuo a Dios, desde lo más profundo de sus corazones, para que Él los consuele y los sostenga. Poco después se levanta Thomas Müntzer, era un activo de los fanáticos. Lo que hacía era solamente desbordar todo lo que se había levantado, y en extremo, porque se declaraba divinamente comisionado para llevar a cabo la reforma verdadera. Él decía, el que tiene este espíritu posee la fe verdadera, aunque jamás haya visto las escrituras, es decir, que era un fanatismo extremo sin leer las escrituras. Era alguien comisionado divinamente, pero ¿cómo puede ser comisionado divinamente en alguien que no cree? ¿Cómo puede creer en alguien que no lo conoció? Y nosotros conocemos a Dios por la palabra de Dios. Claramente él apartaba y decía que había recibido, pero como sabemos que el fanatismo, Satanás había dominado la mente de las personas, y él era uno de ellos. Los maestros también fanáticos se dejaban gobernar por sus impresiones. Algunos llegaron hasta quemar sus Biblias mientras exclamaban, la letra mata, el espíritu es el que da vida. Llegó hasta ese punto de quemar sus propias Biblias por decir que el espíritu es el que da vida y la letra mata. Y no vemos mucho de los principios de estos actos, ¿no?, en los días de hoy. Las enseñanzas revolucionarias de Müntzer, con su presunta aprobación divina, los indujo a sublevarse contra toda sujeción y a abandonarse a sus prejuicios y pasiones. Se sucedieron la más terrible escena de sedición y contienda, y los campos de Alemania se empaparon de sangre. Ocurrió tal cual como lo había dicho Lutero. Si yo hubiese seguido el mal, hubiera habido mal. Y tal cual pasó después con estos fanáticos. La agonía del alma Lutero había experimentado tanto tiempo antes en Erfurt, se apoderó de él nuevamente con redoblada fuerza al ver que los resultados del fanatismo se lo adjudicaban a la reforma. Decían que la culpa era todo de Lutero. Entonces él no se dejaba bajonear, por así decirlo, por nadie. Simplemente se reponía de fuerzas y seguía predicando el doble de poder, de fe a las personas. Dice que los romanistas estaban exultantes, esperaban ser testigos de la veloz ruina de la reforma, y culpaban a Lutero incluso de los mismos errores que él mismo se afanara tanto en corregir. Claramente que querían excusarlo por todo. De manera que los que desplegaran toda su energía en oposición de la reforma fueron compadecidos y admirados como víctimas de la crueldad y la opresión. Es decir, lo que hacían mal era bien visto, pero aquellos que se esforzaban por predicar la palabra de Dios eran los culpables. Era todo al revés. Entonces, Satanás, como siempre, constantemente engaña a los hombres y hace llamar pecado a lo que es bueno y bueno a lo que es pecado. Bajo diversas formas exhibe el mismo espíritu que la caracterizará en días de Lutero, pues apartan a las mentes
de las Escrituras e inducen a los hombres a seguir sus propios sentimientos e impresiones en vez de rendir obediencia a la ley de Dios. Claramente esto es lo que ocurría con los fanáticos. Seguían sus propias impresiones y eso es lo que lo guiaba hacia el mal. Pero Lutero nuevamente defiende la palabra de Dios y con más poder, ¿no? Defendió el Evangelio de los ataques que llegaban de todas partes, de estos fanáticos y más los que eran engañados, ¿no? Maestros que eran engañados, aún así se multiplicaba el fanatismo. Por eso dice, el racionalismo idealiza la razón y hace de esta el criterio para la religión, es decir, si esta razón que usaban estos con sus pensamientos solamente hacía que también piense mal de las Escrituras, y por eso es que se llevó a un gran engaño, hasta, bueno, vemos que los prendían fuego la palabra de Dios, ¿no? Pero la pretendida inspiración de Munzer y sus colegas no procedían de una fuente superior, sino de los desvaríos de su imaginación, y su influencia subvertía toda la autoridad humana o divina. El cristianismo recibe la palabra de Dios como la gran mina de la verdad inspirada y la prueba de toda inspiración. Solamente la palabra de Dios. A su regreso de Wartburg, Lutero terminó su traducción del Nuevo Testamento. Ahí Lutero termina el Nuevo Testamento en Wartburg y enviaba los escritos, ¿no? Cuando lo iba terminando, el Nuevo Testamento lo terminó, lo envió al pueblo de Alemania y ¡oh, qué maravilla! El Nuevo Testamento traducido en nuestro idioma, habrán dicho, ¿no? Y dice que todos lo empezaron a leer, todos lo empezaron a recibir con alegría al ver que la palabra de Dios estaba traducida al idioma ahí en Alemania. Y vemos que todos los chicos, los grandes, desde el más rico al más pobre, la leían la palabra de Dios y se regocijaban y estudiaban constantemente, todos los días, en donde iban a trabajar, llevaban consigo la palabra de Dios y la leían. Se memorizaban grandes partes de la palabra de Dios, porque era un regocijo en aquella época. Era algo que no se prohibía leer, se prohibía palpar. Entonces nosotros vemos que Lutero, cuando las escribe y las traduce en el Nuevo Testamento en Wartburg, todas las personas estaban alegres. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al Lutero enviar estos Nuevos Testamentos, encontraron algunos monjes. ¿Qué hicieron los monjes? Agarraron los escritos del Nuevo Testamento, porque Lutero lo que hacía era le daba a las personas, sus colaboradores, para que repartan esos libros. Los monjes, al recibir esto, también, ¿qué hacían? Los llevaban a otros países y los vendían, a otras aldeas y los vendían. Era un egoísmo, un rechazo por la palabra de Dios, los que lo hacía llevar a cabo esta obra de vender la palabra de Dios. Y vemos que hoy día se vende y nos tendríamos que preguntar, ¿pero qué amor es este? Entonces, esos escritos eran estudiados con profundo interés por ricos y pobres. Luego también se empezó a estudiar el Antiguo Testamento. Cuando Lutero terminó el Nuevo, empezó con el Antiguo y poco a poco, cuando lo iba terminando, lo iba entregando para que lo puedan leer, y así se regocijaban más. Había también un clero católico romano que vio que su congregación disminuía. ¿Qué es lo que pasó? Hizo llamar a la atención, pero la gente había hallado en la enseñanza de la Escritura un nuevo gozo, una nueva alegría. Entonces, cuando la persecución ardía contra los maestros de la verdad, esto ponían en práctica la palabra de Cristo. Miren lo que dice: cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Por eso la luz penetraba en todas partes. Los fugitivos hallaban un lugar de albergue para continuar y predicar la palabra de Dios. Algunas personas hospitalarias también, que los dejaban, se quedaban ahí, de paso le predicaban la palabra de Cristo. Y se alegraban todos, había un gran gozo también. Pero mucha persecución de igual manera, pero aún así no se callaban y seguían adelante. La verdad, proclamada con tanta energía y fidelidad, se extendía con irresistible poder. Pero ¿qué pasa?
Dice también que el fanatismo que Satanás intentaba unir a ella no logró sino hacer resaltar aún más el contraste entre la obra de Satanás y la obra de Dios. Ahí se veía reflejada la obra del enemigo y la obra de Dios, que el fanatismo llevó solamente a la ruina y al desborde de este principio de creencias, ¿no? Y de pensamiento. Pero resaltaba con la obra de Dios una obra de fe. Como dice, la única norma de fe y práctica a seguir es la palabra de Dios, y así debe seguir por siempre. Que Dios los bendiga, hermano. Este es el resumen del capítulo 10 del conflicto de los siglos. Impresionante. Gracias, Eliseo. La verdad que el fanatismo hace su obra, ¿no? Pero gracias a Dios que el Señor interviene en eso y, bueno, hace grandes cosas. Me impresionó Argentina, el inicio, allí donde nos cuenta un poquito. Voy a cortar un poquito acá lo de la pantalla que teníamos recién, porque si no va a seguir la música del otro lado. Me impresionó, te decía, el inicio de este capítulo, donde dice: la semilla que Lutero había sembrado brotaba en todas partes. Su ausencia realizó una obra que su presencia no había logrado. Es impresionante cómo Dios puede seguir obrando en su iglesia, en la historia de su iglesia, cuando ya las personas no están, si la semilla que sembró fue excelente, ¿no? ¿Qué te parece esa idea? Buenísimo, buenísimo y real, donde uno siembra, aunque uno se vaya y la semilla es buena, da frutos, germina. Amén, amén. Hay un versículo en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, que es impresionante este versículo, porque este versículo revela lo que le pasó a Lutero, ¿no? Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, y oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Qué lindo, ¿no? Qué lindo es saber que nosotros tenemos la posibilidad de dejar un legado para que otras personas puedan seguir. Ese es un privilegio muy grande, ¿no es cierto? Así es, tal cual. Así bueno, que, creo que ya podemos ir cerrando este capítulo. La verdad que está muy bueno seguir las historias de este libro. El Evangelio expandiéndose en Europa, en Alemania, y ahora ya en los capítulos 12 vamos a dejar Alemania y nos vamos a ir a Francia. La reforma en Francia es el título del capítulo 12 que vamos a tener el próximo viernes, que todos estamos invitados. Así que saludamos a todos los que están ahí en el chat, que están diciendo feliz sábado, que realmente podamos tener un feliz sábado, que el Señor nos bendiga, que podamos disfrutar de la programación de esta noche, que también tenemos por YouTube una programación del grupo de oración. Y bueno, también mañana en las reuniones del sábado a la mañana, las capacitaciones del sábado a la tarde, que el Señor bendiga la predicación de su palabra también en todo el mundo. Vamos a cerrar Argentina, vamos a cerrar acá y vamos a orar para que el Señor nos acompañe durante el resto de este sábado y deseamos un feliz sábado para todos. Amén. Querido Padre amoroso, gracias por habernos acompañado durante la semana, gracias por este nuevo sábado que nos das. Pedimos que nos acompañes en él
y que así como Lutero podamos sembrar para que otros puedan conocerte, otros puedan servirte y seguirte de todo corazón. Bendice a todos aquellos que descansan, o sea, mejor dicho, bendice el mensaje de aquellos que descansan y que han dejado, Señor, un legado a cada uno de nosotros, para que sus obras puedan seguir produciendo frutos para vida eterna. Acompaña a nuestros hermanos de las iglesias y que tengamos un sábado hermoso en tu compañía, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecemos a todos nuestros amigos y saludamos a cada uno de ellos. Y muchas gracias, Eliseo, por el hermoso resumen del capítulo de esta tarde. Y muchas gracias, Argentina, por haber estado con nosotros. Que el Señor te bendiga también. Amén. Y gracias. Fue un gusto verlos a través de las cámaras. Hermoso. Cariños, Eliseo. Un saludo, un feliz sábado para todos. Chau, chau.